Buen día. El día de hoy nos vamos a encargar de las componentes rectangulares de los vectores. Como vimos en videos anteriores, un vector puede ser representado mediante una pareja ordenada en donde el primero nos va a indicar en dónde se encuentra su coordenada X y el segundo nos va a decir en dónde se encuentra su coordenada Y. O también lo podríamos tener de forma gráfica sobre un plano cartesiano. Ahora, todo vector puede ser descrito mediante la composición de otros dos vectores. En este caso sería el vector X y el vector Y. Por lo cual, podemos decir que nuestro vector B está compuesto de dos vectores de esta manera: Bx más By. Muy bien. Es así que Bx va a tener el valor de 5 en dirección X y By va a tener el valor de 6 Y en dirección Y. Ahora, vamos a calcular la magnitud de nuestro vector. Recordar que la magnitud nos dice qué tan largo es el vector. Eso quiere decir que la magnitud del vector B lo vamos a encerrar el vector entre dos barras verticales y vamos a decir que es igual a la raíz cuadrada de Bx al cuadrado más By al cuadrado. Esto del teorema de Pitágoras. Bien, con esto la magnitud de nuestro vector B va a ser igual a la raíz de 25 más 36, que es igual a 61 unidades de medida. Bien, otra de las herramientas que vamos a utilizar aquí corresponden a un triángulo rectángulo. Entonces, si tenemos un triángulo rectángulo, en él vamos a encontrar las siguientes partes: un cateto adyacente a este ángulo, un cateto opuesto a este ángulo y una hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo, en donde en este ángulo es rectángulo. Ahora, vamos a analizar nuestros problemas con algo que se llama razones trigonométricas. Estas razones son de la siguiente manera. Por un lado tenemos una que se llama seno, evaluada en este ángulo, que va a ser igual al cateto opuesto dividido en su hipotenusa. Otra es el coseno de este ángulo, que va a ser igual al cateto adyacente al ángulo dividido en la hipotenusa. Y por último tenemos una que se llama tangente de teta, que es igual al cateto opuesto partido en el cateto adyacente. Bien, con estas razones trigonométricas vamos a hallar las componentes de nuestros vectores. Por ejemplo, si tenemos el vector M sobre el plano cartesiano, entonces tenemos que este es nuestro vector M, que hace un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal, y la magnitud de M es igual a 5 unidades de medida. Tenemos que hallar cuánto vale cada uno de sus componentes. Entonces tendremos que calcular componente de M en X y la componente de M en Y. Bien, entonces vamos a hacer uso de estas razones trigonométricas. Por lo cual,
tenemos que el seno de 30 grados va a ser igual al cateto opuesto. En este caso sería el vector en dirección Y, que es este mismo de aquí. Entonces el vector que hay aquí lo vamos a proyectar al otro lado y entonces nos queda el vector MY. Entonces MY dividido en esta longitud, y como podemos ver, esa longitud es la magnitud del vector. Bien, de tal forma que M en Y va a ser igual a 5 multiplicado por el seno del ángulo que hay ahí. Ahora, si queremos calcular la componente Y del vector, vamos a hacer uso de la razón trigonométrica coseno. Entonces vamos a decir coseno, el coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente, que en este caso es nuestra componente en X, sobre la hipotenusa, que es la magnitud de nuestro vector. Entonces nos queda coseno es igual a mx sobre la hipotenusa, que es nuestra magnitud del vector. Es así que mx va a ser igual a 5 multiplicado por el coseno de 30 grados. Si lo calculamos, entonces decimos MY va a ser igual, MX va a ser igual. Para esto vamos a utilizar nuestra calculadora, o también lo podríamos calcular con Desmos. Entonces, si utilizamos la calculadora, por favor, entonces va a oprimir 5 multiplicado por, busque la tecla que dice sin, oprime, abre un paréntesis, escribe 30, cierra el paréntesis y da igual. En este caso, nuestro vector en dirección Y va a medir 2.5 unidades de medida, y en la dirección X va a tener un valor de, escribimos 5 por, buscamos la tecla que dice cos, oprimimos, abrimos un paréntesis, escribimos 30 igual 4.33, entonces 4.3 unidades de medida. Es así que nuestro vector nuestro vector M va a tener componentes X y Y. Podremos escribir nuestro vector M de la siguiente manera: el vector M es igual a 4.3 en dirección X más 2.5 en dirección Y. Y así podemos calcular las componentes rectangulares de un vector.